El libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 15. En el desarrollo de la exposición usaremos versículos que forman parte de este capítulo, pero ahora vamos a leer Josué capítulo 24, versículos 1 al 15. Vamos a leer, hermanos, de manera alternada esta porción de la palabra de Dios. Inicio con el versículo 1 que dice: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que la poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no sembrasteis, plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Privilegio grande ha sido para nosotros, Padre, durante este culto y en este momento, leer tu santa palabra. Ahora suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que a través de la exposición de tu palabra nos hables a todos los que estamos aquí, y que como fruto de tu intervención respondamos nosotros en obediencia, no solamente como parte de una ceremonia de culto, sino por y para nuestra vida toda. Gracias porque estás con nosotros. Gracias. Padre nuestro, ayúdanos en todo lo que requerimos, particularmente en la obediencia que debemos a ti. Oramos en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Brevemente, hermanos, algunas palabras previas. Primero, agradecer a Dios por estar aquí con ustedes como parte del comité directivo, y de manera personal agradecer porque lo han hecho, lo he sabido, que han orado por un servidor respecto a males físicos que hemos tenido. Y entonces, como Iglesia del Mesías que aquí se reúne, pues les agradezco, hermanos, por tener en cuenta a un servidor en relación a lo mencionado. Que Dios les bendiga y gracias nuevamente. En un pequeño saludo que tuvimos con el consistorio, previo a iniciar el culto, participé muy rápidamente y les dije dos cosas. Una, se los voy a decir a través de la exposición de la palabra, así dije el consistorio. Dos, pues reconocer el trabajo que la Iglesia ha hecho, ha llevado a cabo, y obviamente cuando se llevan a cabo las cosas, las obras se realizan, es porque están siendo dirigidos por el consistorio, y a la vez todos, consistorio, integrado por diáconos, por ancianos y por su pastor, pues todos están bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, que lo hace no místicamente, sino mediante su santa palabra. Gracias a Dios, hermanos, por el trabajo de ustedes. Quiero decirles, hermanos, desde el principio, el título de la exposición que llevaré a cabo, y es el siguiente. Y ahora sí ya le digo, hermano Andia, de lo que voy a exponer. Dios es fiel a su palabra empeñada. Ese es el título, hermanos, de la exposición. Dios es fiel a su palabra empeñada. Ya hemos hecho la lectura, hermanos. Y a manera de introducción, quiero señalar algunas cosas, hermanos. Y en la primera parte de la introducción, quiero leer algunos versículos de Génesis. Y empiezo tomando el capítulo 12, hermanos, el capítulo 12. Versículo 1 específicamente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí el perfil respecto a la tierra no está acabado. A la tierra que te mostraré. Versículo 5 del mismo capítulo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Aquí el perfil ya es más completo. Canaán. Versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces estamos en Canaán junto con Abraham. 15, capítulo 15, versículo 15
y 16. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, en donde en ese momento Abraham está, hermanos. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, dice allí. Entonces le están diciendo a Abraham, regresarás acá. Después de detalles generales, la cuarta generación. Y ya en la narración bíblica señala de manera particular 430 años. Estuvo como esclavo Israel en Egipto. Y en el lugar que se designa como acá donde está Abraham en ese momento y que Dios le está hablando, dice en el 25:8 del mismo Génesis, y exhaló el espíritu y murió. Está hablando de Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. $430 años. Después 40 en el desierto. Inicia la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué. Y del capítulo 1 al capítulo 24, cuyos primeros 5 versículos hemos leído, hay un lapso aproximado de 5 años. De 5 años, hermanos. Cuando Josué reúne al pueblo de Israel en el capítulo 24, es precisamente, hermanos, para que él, antes de morir, porque fíjense lo que dice el capítulo 23, versículo 14. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, va a morir. Estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Y fíjense, hermanos, por favor, capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Después de estas cosas. El contexto da pie para que se mencione todo lo que sucedió en los 5 años. Pero también da autoridad para decir que se está refiriendo a lo que ha dicho en todo el capítulo 24. Después de estas cosas murió Josué. Ahora, hermanos, antes de despedirse este siervo de Dios, él quiere inducir, él quiere incidir en el pueblo de Dios para que éste siga en la constante de servir al Señor y no caer en la infidelidad al que siempre está tentado el pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, en los versículos que hemos leído, Él les hace recordar que Dios ha sido fiel. ¿A qué? A Él mismo, a Dios mismo. Y obviamente la fidelidad de Dios a Dios mismo repercute y se manifiesta fuera de su santa persona a favor del pueblo de Dios, que desde la primera persona que llamó para que se iniciara el pueblo, le empeñó su palabra. Le empeñó su palabra.
Y entonces, hermanos, vemos en estos versículos del capítulo 24 que Dios es fiel a su palabra empeñada. Y de seguro que para nosotros también lo ha sido. Y es lo que vamos a ver entonces, hermanos, a partir del tema Dios es fiel a su palabra empeñada. Lo desarrollaremos de la manera siguiente. Esa fidelidad, hermanos, de Dios a su palabra empeñada es la razón de la conquista lograda. Dios es fiel a su palabra, y esta fidelidad de Dios a su palabra empeñada, hermanos, es la razón de la conquista lograda por el pueblo. Por ejemplo, hermanos, les invito a notar los detalles siguientes. Estamos en el capítulo 24. Reunidos todos los dirigentes del pueblo, reunidos todos los integrantes del pueblo con sus dirigentes en Siquem. Regularmente, hermanos, y eso llevaría mucho tiempo señalarlo, pero con cierta regularidad el pueblo era convocado en Siquem para cosas trascendentes en relación a Israel como pueblo de Dios. Tenía a sus extremos norte-sur dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, donde en el monte Ebal se repetían todas las maldiciones de Dios para los desobedientes al pacto, y en el monte Gerizim se leían y se repetían todas las bendiciones del pacto. Y lo reúne Josué porque percibe, intuye que su fin está llegando y que entrará por el camino de toda la tierra. Y entonces, hermanos, hace como una especie de historia patria para que el pueblo detecte, descubra, además de su experiencia personal, en el resumen que hace Josué, de que Dios ha estado presente en todos los detalles del pueblo. Por ejemplo, en esta retrospectiva y narración de historia patria, hermanos, versículo 3: yo tomé a vuestro padre Abraham. Yo tomé a vuestro padre Abraham. Versículo 5: yo envié a Moisés y a Aarón. Y el yo es el pronombre en lugar de Jehová que está en los versículos previos. Versículo 8: yo os introduje en la tierra de los amorreos, en donde están en el momento, hermanos. Versículo 10: mas yo no quise escuchar a Balán. La última parte del versículo 11, hablando de los pueblos que ha mencionado: y yo los entregué en vuestras manos. Y la última parte en el versículo 15, pero yo y mi casa, aquí ya es Josué. Pero en los versículos previos, hermanos, el pronombre, o de manera tácita en algunos, está el yo reiterativo, que es un estilo propio de la escritura judía. ¿Y qué está haciendo Josué, hermanos, con esto? Precisamente para poner en el centro de la historia del pueblo israelita a Dios. En su historia, Dios ha jugado el papel principal. Y si nos damos cuenta, hermanos,
en el capítulo 24, en alguna manera, de los hechos y obras del pueblo de Dios, no hay nada. Desaparece del mapa. Josué no dice nada a favor de sí, no dice nada a favor de los ancianos, de los que ha convocado. ¿Por qué? Porque el que lleva el rol principal es Dios. Y el resto, llámese Josué como el dirigente principal, o los ancianos que son mencionados juntos con sus príncipes en el versículo 1, son solamente servidores. Si se dan cuenta, en el capítulo 24, el verbo servir en diferentes modalidades, tiempos y modos aparece. ¿Con qué propósito? Precisamente para que entienda el pueblo que es servidor de Dios y que los dirigentes son servidores de Dios y que los reflectores no va para ninguno de ellos, sino para Dios. ¿Y qué hay en la Iglesia Presbiteriana Independiente El Mesías? ¿Cómo va el Instituto Político? ¿Cómo va el Michel Pretorius? ¿Cómo va FIDEC? Son nombres y siglas diferentes, pero allí está trabajando la Iglesia Presbiteriana Independiente El Mesías. ¿Y quién lleva el honor, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de estos trabajos? El Señor. Que cuando los logros estén y vayan llegando de acuerdo al servicio que se está dando a través de las personas, podamos decir y escribir la historia en el que aparezca el Señor con su nombre o con su pronombre yo, y que Él va conduciendo todo, hermanos. Ahora, Dios es fiel a su palabra empeñada. Es la razón de la actitud comprometida de sus líderes. Es la razón de la actitud comprometida de sus líderes. Si Dios, hermanos, no es fiel a su palabra, y aquí estamos enseñando la cuestión central, Dios es fiel a su palabra. Por eso el pastor de la iglesia X, pero ahora hablando del Mesías, y los que dirigen las diferentes actividades de la iglesia, es porque Dios es fiel y nosotros, los hombres, mujeres de diferentes edades, pero particularmente los que están en orden y posición de responsabilidad, hermanos, están respondiendo. Me gusta mucho lo que dice el doctor Edwin Palmer en Doctrinas Claves, cuando habla de la perseverancia de los santos, que es la doctrina número 5 de los 5 puntos calvinistas. Y él dice, la fidelidad del creyente, o la perseverancia del creyente, es apenas reflejo de la perseverancia de Dios. Porque como dijera San Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién es la fidelidad o la perseverancia? De Dios. Lo que nosotros debemos pedir, señala un himno, hermanos. Me gusta la expresión que usa. Cuando está terminando el himno, el autor dice, dame pues
que te oiga a ti con filial solicitud. Fíjense, hermano, qué manera tan bella. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Y el fili es hijo en latín, de donde viene precisamente la palabra filial que tenemos en español. Dame pues que te oiga a ti con solicitud de hijo. Porque solamente, hermanos, los dirigentes, su pastor, los ancianos, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, responden con fidelidad porque Dios ha sido fiel. Una de mis maestras fue la doctora Laurita Roberts. Creo que la mayoría no la conoce. Fue la mamá del doctor Juan Pablo Roberts. Mientras no estuvo enferma, ella escribía a un servidor con cierta regularidad y obviamente intercambiábamos la correspondencia, y siempre como antefirma de sus escritos señalaba: Dios es fiel. Entonces, hermanos, Dios es fiel a su palabra empeñada. Es la razón de la actitud comprometida de los líderes. Josué en el 24:15, allí encontramos a Josué y su actitud comprometida. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que todos los líderes de aquí de la iglesia, hermanos, todos los padres de familia, papá y mamá, tenga este compromiso. Mi hermano, 3 años menor que yo, se llamaba Rogelio, falleció en el 2012. Le escribí una especie de biografía, hermanos, 18 páginas nada más, y en una de ellas un servidor escribía de Rogelio, mi hermano: Rogelio nunca envió a sus hijos a la iglesia, al templo. Rogelio fue y llevó a sus hijos a la iglesia. Que los padres presentes así sean. Y solamente cumplir nosotros con la palabra de Dios, desde el pastor, los ancianos, los diáconos, los padres de familia, es apenas una respuesta, hermanos, de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. En el versículo 31, hermanos, en el que estamos, aquí ya no habla de Josué, sino de los ancianos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Y qué más? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Fíjense, hermanos, que así como están ahora, con la actitud de compromiso de sus ancianos, de sus diáconos y de su pastor, haya un momento, hermanos, que no se conformen con este lugar y haya un lugar más grande para que quepan los que sean frutos del compromiso de todos, para que también, hermanos, conozcan al Señor y sirvan al Señor. Dios es fiel a su palabra empeñada, hermanos. Es la razón de la conquista lograda. Es la razón de la actitud comprometida. Es la razón de la obediencia del pueblo.
Fíjense lo que dice el versículo 16, hermanos. Capítulo 24, versículo 16. Dice el capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Después de qué, hermanos? Después del compromiso de Josué. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego él, hermanos, para incidir, para afectar al pueblo, se compromete. La palabra cibernetes que aparece en 1 Corintios 12, hablando de los que ayudan, da pie, hermanos, para pensar que el liderazgo o la conducción es entre varios, y la palabra cibernetes, que es la que se traduce como líder, es el que conduce una nave. Y la nave es la iglesia en el sentido de comunidad colectiva, la iglesia, pero es la familia también. Y nosotros sabemos que la iglesia se compone por bloques de familia. En la medida en el que todo aquel que conduce una nave, llámese familia particular o llámese iglesia, hermanos, tenga compromisos como lo hizo Josué, entonces el pueblo responderá. Dice la palabra: entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca, hermanos. Y en el 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Porque Josué está incidiendo, hermanos, de manera correcta, porque así se debe hablar con claridad. Tal vez se están emocionando. No van a poder, señores. En lenguaje nuestro, piénsenlo 2 veces. Josué no se deja llevar por la emotividad de la respuesta, sino que a la respuesta dada no van a poder. ¿Cómo que no vamos a poder? ¿Quién te entiende? Primero que escojamos, ahora que ya escogimos nos dices que no vamos a poder. Y por eso, hermanos, en el versículo que leímos, el 21, el pueblo entonces dijo a Josué: no es por donde tú nos dices. Sí estamos comprometidos seriamente. Es lo que dice la palabra, hermanos. Y en el 24, y el pueblo respondió, cuando participa otra vez Josué, y entonces dice el pueblo otra vez en el 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Por qué, hermanos? Dios es fiel a su palabra empeñada. Es la razón de la conquista lograda. Es la razón de la actitud comprometida. ¿De quiénes? De sus líderes. ¿Quiénes eran en ese momento? Josué y los ancianos. Pero finalmente, hermanos, es la razón de la obediencia del pueblo. Dios ha hecho compromiso con nosotros, hermanos, como pueblo de Él. Dios es fiel a su palabra empeñada. Ahora, hermanos, quiero concluir mi intervención señalando, hermanos, en resumen 3 cosas en esta última parte. Y aquí quiero dirigirme concretamente a la iglesia, hermanos. ¿Cuáles son las conquistas logradas, hermanos? ¿Cuáles son las conquistas logradas?
¿Cuándo empezó el Mesías bajo el pastorado del presbítero Velázquez? Y aquí si me quieren decir concretamente, hermanos, ¿cuándo empezó Pastor Velázquez aquí? 2002. ¿2002? Pongamos 2012. ¿12? 2, ok. ¿Estaban todos los que están ahorita? No. Pues el hecho de que estén ahora los que no estaban antes, ya es un logro. ¿Verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo va, Fide? ¿Cuántas traducciones ya habrá, hermano Gonzalo, hermano? 30. 30. ¿Eso es un logro, hermanos? Amén. ¿Con qué empezaron, hermanos de Fide? ¿Tradujeron algo? Sí, la cientificación de la cultura, un solo. Y hay 30. Es un logro, hermanos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Dios. Y sus siervos que han visto que Dios está participando a favor de su pueblo, a favor de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué actitud de compromiso hay para toda la iglesia? ¿Todos están comprometidos? ¿Todos se sienten comprometidos? Acuérdense que hubo actitud de compromiso. Que todos, hermanos, nos sintamos comprometidos. Que toda la iglesia. Sin la iglesia, sin el pueblo, pues los que dirigen no son dirigentes, ¿verdad? Hay una combinación, el pueblo de Dios y los que Dios ha dado el oficio de dirigirlos. Llámese su oficio pastor, anciano, diácono, maestro, maestra en la escuela dominical. Debe haber una actitud de compromiso. Señalan algunos que la actitud es la predisposición interna para hacer las cosas. Dios ayude a toda la iglesia, hermanos, para que también tenga la actitud de obediencia. Particularmente porque Dios es fiel y ha empeñado su palabra a favor de la iglesia. Que Dios les ayude, hermanos, para que en este propósito respondan de la manera en que lo hizo el pueblo de Israel. Entre tanto vivió Josué y los ancianos que colaboraban en ese trabajo que les correspondió hacer. Me gusta, hermanos, particularmente mucho el libro de Josué, porque los que han leído este libro se darán cuenta que es uno de los libros donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es más fiel al Señor. Quizá porque estuvieron en la guerra, pleitos afuera, y entonces adentro estaban muy compactados en el servicio al Señor. Que Dios les ayude mucho, hermanos de la Iglesia Presbiteriana Independiente del Mesías, que aquí se reúne. Es mi deseo y oración a favor del pastor Velázquez Iglesias, como el ministro aquí, y nuestros hermanos ancianos que están aquí a mi izquierda, el hermano Gómez Rodiles, nuestro hermano Gonzalo, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Saulo, nuestro hermano Pedro, y acá a la derecha nuestro hermano Linas, ¿verdad? Somos consiervos en la obra del Señor, hermanos. Ojalá que en algún momento alguna comitiva vaya a nuestro segundo aniversario. Ya cumplimos un primer aniversario como Iglesia Roca de Salvación. Ojalá que cuando lleguemos al segundo, previa invitación, nos envíen, hermanos, representantes. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie un momento y vamos a orar.
Señor que estás en los cielos, gracias porque tus servidores estamos aquí. En el caso de la iglesia local, su pastor, los ancianos, los diáconos, los maestros, maestras de escuela dominical, la iglesia que acude, Señor, a ser alimentada con tu palabra, ser exhortada, ser reprendida, pero también consolada. Y en el caso específico de los que estamos aquí ahora, para que mañana, al reintegrarnos cada uno al oficio que le corresponde ejecutar en su vida, tengamos presente, Señor, que somos pueblo tuyo y que en esa relación que tenemos para contigo como nuestro Dios, indignamente nosotros, pero bendecidos por tu gracia, está a nuestro favor el empeño de tu palabra y de tu persona. Y que entonces veamos, como en la exposición, de que en nuestra historia, como lo fue en la historia del pueblo israelita, el lugar central es tuyo, Señor. Y que derivado de ello está el compromiso particular de cada uno, y hablando de la iglesia local, el compromiso del pastor, el compromiso de los ancianos, el compromiso de los diáconos, el compromiso de los maestros y las maestras, y en consecuencia y fruto de ello está también la actitud de obediencia de la iglesia que conforma la Iglesia Presbiteriana Independiente El Mesías. Ayúdalo, Señor, en este propósito de su trabajo para honrar y glorificar tu santa persona. Que tengamos esto como una bendición de la relación que guardamos para contigo, Padre nuestro. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.